Toda, tío, dame la lap. ¿Me la puedes dar, por favor? Tengo que hacer tarea y tú no vas a hacer nada. Luis Humberto Enrique. Bueno, si así fuera, qué rápido porque se va a desconectar. Dona, por favor, dame la lap. Mejor pareces niña. Pues soy niña. Media hora, una y media otro. A ver, ya, dámela, ya. Si no se pueden poner de acuerdo, cada quien a su cuarto. Si siguen así, vamos a tener que tomar medidas muy fuertes con ustedes. A ver qué dice su papá. No, él sí me va a castigar. Aparte, siempre me regañan más a mí que a él. No es cierto, solo que claro vean que lo sí, que claro que sí. No es Dona. No tienes Más que llenadera. pelear entre Cállate. hermanos, Escuchen. la paz en la familia es indispensable. La paz mantiene la unión entre la humanidad. Sí, pero él siempre sale con la suya, abuelito. No tienes llenadera. Cállate. Ya, dejen de discutir. Les voy a contar un relato sobre la pelea entre hermanos. Para que se calmen un poquito. Kemahtlaatki Huitzilopochtli. Ipan Coatepec, Echcatzitula, Itztoya sesihuatl tocaliyaya Coatlicue, Quimpiayaya tzetzontliconegua, tlen istoya ipan Huitztlampa, huan quipiayaya se ignisihuatl itocaliyaya Coyolchauhki. Huan icuatlicue nopanoh tlehyouyayaya. Tlachpanayaya, monequiyaya tlachpanas ipan Coatepec, se tepetl tlen coatl se tonati quemah coatlicue tlachpanayaya, huetzki se ihuitl tlen coatlicue quimehki huan quitlalihki pan ichichihual. Quemah tlen quitlachpanas quitemohki nopahihuitl huan axtlen quiitac nopano. Keh ni nopa coatlicue tlen nemeltiyayayaya. Quemah nopa tzetzontliuetztlampeuani quitaque inana tlatemeltihtoc tlauel cualanque, quitohque, ahkia quiconetihki, ahkia quixihki, tlauel tiquihyouihtohki nicuesoltlamantli. Isiueihni coyolchauhki quinilihki. Noicniua, tonana techmacac toniueyi cuesoltlamantli, ma tiquimictica tonana. Ne amo cuali siuatl tlen tlanemeltiaya, ahkia quiconetihki. Quemah tlacaquilihki nopa cuatliquemocmouihki uan mocuesohtinemiyaya, icone Huitzilopochtli tlen istoya ihtico quihliayaya, amo chimocmoui, nanicmatli tlen moneki nicchiuas. Quemah mosentilihki nopa se tzontli Huitztlampeuani uan nopa coyolchauhki quinyecanayaya, quinequiyayaya quimictise inana, quiualicayaya nochi tlen moneki uan quichiuasquia se ueyi yaotl. Teipah molinihque, mocualtlalihque huan quillecanayayah nopa coyolchauhki. Nimantzi tlacatki Huitzilopochtli, motlaquentihki ica itiotlaquen. Icuaihhuichimal, itlamin, ichiuihcuamotlatlamin, moxayactlapalihki, huan quilpihki totoihuitl ipan se iopochtecac. Huan nopa tochancalki, quitlalihki tlitl ipan nopa chiuhcoatl, quichiuayaya tlen Huitzilopochtli quinahuatiayaya. Teipa ica nitlamantliki cohcohki nopa coyolchauhki huan quitlaquechquetki itzonteco. Huetzki Coatepetzintla, coyolchauhki itlacayo mimilohki huan nochi quitehtehki nopa Huitzilopochtli. Tlauel mocmouihque nopa Huitztlampeuani, huan inacach huan ica inchinchima huan tlauel quintlactlaniyayaya. Chitexcauaya, huan Huitzilopochtli amo quinehki, huan tlauel quinteuihki, quintoquilihki, huan seki ueli xolohki huan amo quinmictihki nopa Huitzilopochtli. Quemah Huitzilopochtli quinmictihki, quemah yocana cualantoya, motlanquentihki ica nochi tlamantli tlen cualiuacayaya nopa Huitztlampeuani, huan inmachio nama Huitzilopochtli iaxca.
Huitzilopochtli fue descrito por los españoles como un dios sanguinario, lo cual no es del todo cierto. Es cierto lo que dice su mamá. Huitzilopochtli tuvo en defensa de su madre. Los lazos de amor ideal son muy fuertes entre la familia mexicana. Una frase de amor a su padre en náhuatl, que es Niquineki, Notatawan, Iwaniguantin, Noquia, Niquineki. ¿Qué significa yo quiero a mis padres porque ellos me corresponden? En la frase que dijo el abuelo, utilizó los prefijos sujeto-objeto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Los prefijos más comunes en plural son tech, que significa nosotros o nos, nech, a ustedes les, y kin, a ellos les. Recuerden que se colocan después del pronombre ligado y antes de la raíz verbal. ¿Y qué más pasó con Huitzilopochtli? Voy por agua. ¿Qué? Huitzilopochtli era el señor de la civilización mexica, dedicado a la guerra. Era un dios guerrero. Los aztecas retomaron de venerarlo a algunos dioses de otras culturas náhuatl, como es el caso de Huitzilopochtli. ¿Era como su dios más importante? Pues era tan importante que lo elevaron a nivel de los grandes dioses de Mesoamérica, como Tlaloc, Quetzalcóatl. Y en el centro de su ciudad, Tenochtitlan, construyeron un templo con 2 altares, uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Recuerdo que cuando fuimos al Templo Mayor nos explicaron que cada 52 años hacían una construcción más para que la pirámide fuera más grande. Hasta se convirtió en una edificación, ahorita me trae, hasta que se convirtió en una edificación Sí, importante sí, claro. sobre el mundo. Ah, qué mal. Sí. Sí. Así era. Cada 52 años, porque creían que eso duraba de un ciclo de vida. Y para mantener la vida, a los dioses se les ofrecían sacrificios humanos. Y así mantenían, pues los mantenían así mejor contentos, ¿eh? A Tlaloc le ofrecían a los niños varones enfermos y a Huitzilopochtli cautivos que hablan en náhuatl, tomados en combate, perdón, ese era en combate. Oye, abuelo, ¿y cómo sacrificaban a las personas? Pues había 4 sacerdotes que los tenían en el cautivo de cada extremo y un 5.º sacerdote hacía un corte con un afilado cuchillo de obsidiana y le extraían el corazón. Qué cruel es, May. Yo creo que por eso los antepasados eran muy despiadados. Al contrario, el propósito de los rituales y sacrificios ofrecidos a Huitzilopochtli tenían el objetivo de darle vigor para que pudiera subsistir en su batalla diaria y así lograr que el sol volviera a salir en el siguiente ciclo de 52 años. Según la tradición náhuatl, han transcurrido 4 eras que terminaron en desastre. Vivimos en la 5ª creación, que terminará en un año. Esta fecha se repite cada 52 años en el calendario. Los mexicas pensaban que llegando al sol, es decir, alimentando a Huitzilopochtli, se podría posponer el fin, al menos por otro ciclo. Por eso los sacrificios se celebraban como una gran fiesta. De acuerdo, abuelito. Entonces los españoles no creían que eran los ritos que ahora conocemos. Así es, los ritos eran motivo de celebración y esa es la razón por la cual las fiestas eran parte importante en la cosmogonía, aunque claro, se celebraban de manera diferente. Por eso los mexicanos somos muy fiesteros. Techpactía, ¿Cuál es? ni tlapiali, pampa tlahuel, timictotisej o timictotisque. ¿Qué? Nos agrada esta fiesta porque bailaremos mucho. A ver, repite. Ay, repítelo conmigo otra vez, ma. Techpactía, Texpatía, Texpactía, Nitlaxpiali, Nitlaxpali, Nitlaxpal, Pial,
Pampatlahuel, Pampatlahuel, Timictotice. Timictotice. No, Timictotice. Timictotice. A ver, ¿cómo? Así como lo dijo el abuelo. Son frases donde le da se miedo. usa también los prefijos en plural. A ver, escuchen esta. Maté 2 puercos Maté y 2 preparé carnitas porque habrá una fiesta. Entonces es Nikimictis, Nikimictis, Ome, Pizzome, Ome, Pizzome, Pampanichiwa, Pampanichiwa. A ver, ¿cómo? Pampanichiwa. A ver, Liliana. Otra vez, abuelito. Pampanichiwas. Pampanichihuas. Pampanichihuas, Pampanichiwa. Pizzonacatlacuali, A ver, ¿cómo? Pizzon- Pizzonacatlacuali. No, te... Pizzonacatlacuali. A ver, ¿tú cómo? No, me sale. Pampaoncas, Pampaonca. Pampaoncas. Cehuelli, Cehuelli. Ilhuit. Ilhuit. ¿Cómo? Iwit. Ilhuit. Ah, Una ¿Cómo? gran fiesta. Ilhuit. 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 Ah. ¿Sí le salió? Sí. Bien, muy 2, bien. 3, ¿no? Me salió bien. Otras oraciones donde se utilizan los prefijos en plural son, por ejemplo, les voy a prestar un poco de dinero porque no tienen, no les voy a prestar, les voy a prestar un poco de dinero porque no tienen. Esa es la frase, ¿eh? Ok. Nos conformamos con nuestro domingo. Nimextlanectis, Nimextlanectis, ¿cómo? tomin, Ya. Pero que ella también lo diga. Lo estoy repitiendo, mamá. Nimextlanecti tomin, También. No, la primera no la repite, mamá, no se vale. A ver, háblate de dinero. Nimextlanecti tomin. Ah, ya llegó. Pues yo también quiero que me prestes dinero. A ti sí te presto, cielo, porque tú siempre me pagas. Ay, pero ¿cómo? Está bien. Bueno, regresando a las celebraciones, la fiesta en honor a Huitzilopochtli la instauró Tlacaelel, un guerrero muy famoso que fue consejero de 3 tlatoanis mexicas, ¿Sí? incluido Moctezuma y Huilcamina, quien era su hermano. A Tlacaelel, gracias a sus sabios consejos, le llamaban el que anima el espíritu o el heredero de la nobleza mexicana. Fue también quien instauró la costumbre de las guerras floridas para llevar a Huitzilopochtli cautivos de habla náhuatl. Así es. ¿Qué eran las guerras floridas? Mira, voy por una chamarra. Si quieres, mientras que te explique tu abuelo, ¿te parece? Ay, sí, fácil y sencillo. Se libera mi papá. El origen de las guerras floridas, Xochitl, fue la causería divina del hombre por el dios Sol. Los antepasados tenían el sol. Al salir del oriente, daban con las flechas de los 400 rayos de luz a las 400 estrellas. Así vencía la noche y se hacía el día. A partir de esa idea de la cacería divina del hombre, se pensó instaurar las guerras floridas para obtener gente para el sacrificio. Las guerras floridas consistían en una cacería humana. Las capturas se realizaban tendiendo emboscadas e hiriendo al enemigo. El objeto era solo atontarlo. Después se acordaban con los pueblos enemigos celebrar rituales de guerra para recuperar a los cautivos. Claro. En ellos, los guerreros jaguares o de la noche luchaban contra los guerreros águila del día. Iban al campo de batalla a recolectar flores, es decir, los corazones que simbolizaban, porque en la piedra de los ¿Qué sacrificios, te da risa? al golpe del cuchillo que sacrificaban, surgía la flor más preciosa, el corazón del hombre. De allí el nombre de guerras floridas. Ah, Huepón. Sí, pues está Los atención. vencedores eran liberados y volvían a su pueblo, donde los reconocían y lograban así pronunciar por su victoria. ¿ya? Además, cuando los sacrificios, como las guerras floridas,
se realizaban en centros sagrados, como el Templo Mayor. Fíjense que en muchos lugares de los pueblos originarios siempre tenían lugares sagrados y míticos. Es como el caso de Miacatlán, que tiene ahí el cerro del dios de la lluvia, Claro. y bueno, entre otros lugares mágicos, ¿no? Sí, así es. Pues ahí también está el Tezicali, el Tehuitli y el Tehuistotitla, sitios sagrados donde uno hoy día acude, la gente todavía a pedir por su pueblo, por su familia o por su persona. Los 12 pueblos que conforman la delegación Milpalta. Compartimos territorio con 3 pueblos que son San Juan de Penagua, San Agustín Otenco y San Francisco Tecoxtla. La mayoría de los vecinos de San Jerónimo se dedica al cultivo de nopal. Pocos son los que se dedican ya al cultivo de maíz porque es ya una especie ya no rentable. En San Jerónimo, Miacatlán, se caracteriza por ser uno de los pueblos originarios del Distrito Federal. San Jerónimo Miacatlán también es un pueblo que conserva sus tradiciones, costumbres y su fiesta más grande es la del 30 de septiembre. Empieza el 29 de septiembre y continúa 30 y día 1 de octubre. Después todavía se festeja la octava, que es en 7 y 8 de octubre. Las fiestas tradicionales de aquí son con bandas de música, ahorita actualmente pues son las de Sinaloa, son las que andan dominando, ¿no? Bailes populares, quema de juegos pirotécnicos, pues juegos mecánicos. Eso es lo que en sí lleva la feria de San Jerónimo, la feria más grande. Su comida típica en esa fecha es el mole, tamales, arroz. El mole que tradicionalmente se comercializa en San Pedro aquí es típico, pero pues como comida tradicional, no es negociable, sino es algo así como de la comida, ¿no? Los tamales se vienen haciendo de frijol o de haba, es lo típico aquí en San Jerónimo. Otra de las fiestas que se realizan en San Jerónimo es la de Día de Muertos. Se festeja a los muertos adornando el panteón, se queman flores, se llevan flores, se quema cera. Otra de las fiestas tradicionales en San Jerónimo es el carnaval. El carnaval en San Jerónimo se celebra una semana después de Semana Santa. La Semana Santa también se festeja aquí, pero compartiendo gastos y todo con San Francisco Tecoxtla y San Agustín Otenco. Entre los 3 pueblos celebran esa festividad y después ya continúa el carnaval. Fíjense que el otro día, que llevaba un pasaje, una persona originaria de ese lugar me comentaba que las fiestas tradicionales de Miacatlán están relacionadas con el calendario agrícola y obviamente hacen peticiones por la lluvia, veneran a las semillas,
obviamente la pizca y hasta la cosecha. Claro, pues ahora en estos centros mágicos siguen los rituales, pero no los sacrificios humanos. Aunque puede que en algunos todavía haya. ¿Quieres ir, Tona? No, obviamente no. No es cierto, no te espantes. En algunas partes sí hay sacrificios, pero los sacrificios son de animales pequeños. Es importante saber que los sacrificios Vas a ir tú. no eran tan sanguinarios como los que hicieron para hacer los españoles. Ajá. También tiene un significado muy especial. O sea, entonces el dios Huitzilopochtli no era tan sanguinario. No, claro que no. De hecho, los mexicas pues creían mucho en esto y confiaban mucho en esto. Los consultaban cuando tenían que tomar decisiones importantes para su pueblo o el imperio. El nombre de Huitzilopochtli previene de la raíz huitzilin, que significa colibrí, y Pochtli, que significa izquierdo. ¿Colibrí izquierdo? Sí, comúnmente se les dice así, colibrí izquierdo o colibrí zurdo, al igual que el vuelo del colibrí.